y no tuvieran que mendigar protección a un Estado. Cierto es que el Estado no puede dejar de existir y que cuando los esclavos se rebelan y organizan su nueva sociedad o cuando se proclama la anarquía, todo acaba como el Rosario de la Aurora. Incluso, bueno, citando esta obra de teatro sobre la rebelión de los Sange, podríamos incluso decir que acaba como una merienda de negros. No lo había pensado al escribir estas notas. Ni la anarquía pare nuevos tiranos como Henri Christophe o Néstor Magno. Pero patria, lo que es la patria, solo la necesitan los pobres y los sabios ni siquiera pueden tenerla. Los sabios están privados de patria como antes lo estuvieron los judíos y los gitanos. La patria, como la entiende Vox, es absolutamente incompatible con hacer y decir lo que uno quiere. La máxima prueba es que quien pronunció esta frase, Ramiro Ledesma Ramos, fue asesinado por sus compatriotas por decir lo que consideraba que tenía que decir. El sabio es siempre un exiliado, por amor a la ciencia, como se dice en latín, y como se dice en sánscrito, los sabios saben lo que vale un rey, pero los reyes no saben lo que vale un sabio. La patria además es antievangélica, porque nadie es profeta en su tierra y vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. El sabio lleva consigo todo lo suyo, omnia mea mecum porto. Era perfectamente esperable que la cleptomanía y la tiranía de Putin, que él disfraza de nacionalismo en Ucrania, como disfraza su cleptomanía y su tiranía de comunismo en Venezuela, de valores cristianos y católicos en Hungría, de autodeterminación de los pueblos en Cataluña o de yihadismo en Chechenia, acabará encontrando la oposición de los científicos, encabezados por Mikhail Sergeyevich Gelfand. Veremos cómo acaba esta oposición. Acaban de redactar los científicos rusos su carta contra Putin. Es como una lotería, es como una ruleta, desde luego, rusa. Esto puede acabar en Polonio, en tiroteo en plena calle. Esperemos que Putin tenga un poco de vergüenza ahora, pero está a punto de apretar el botón nuclear. Me temo que no es el mejor momento para pedir prudencia por parte de Putin. De hecho, los medios, con una imprudencia delirante, dicen: la Unión Europea activa el botón nuclear de las sanciones económicas contra Putin. Bueno, esto es como Homer Simpson cuando dice: era como una droga, pero lo que era más como una droga eran las propias drogas. Bueno, pues exactamente, las sanciones económicas serán el botón nuclear de las sanciones, pero lo que es más como el botón nuclear es el propio botón nuclear sobre el que ahora Putin tiene el dedo. Antena 3 tuvo el enorme acierto de programar durante la presente invasión de Ucrania una película de Florian Gallenberger, John Rabe, de 2009, sobre el héroe de la violación de Nankín, y que trata cuestiones fundamentales expuestas en esta disertación y en la obra de Sartre, que la escena del barco, desde luego, aparece un problema muy similar en el existencialismo es un humanismo. En la obra de Sartre que hemos comentado en esta disertación. Además de retratar el horror y el absurdo del nacionalismo. Subrayaré solo un detalle lingüístico. El ejército chino grita 10.000 años a China, o viva China 10.000 años, Chongguo Wanshui. Pero la primera vez que lo dice me pareció entenderlo en japonés. Claro, lo repiten, lo dicen dos veces y la primera entiendo Chongguo, China, Chongguo Wanshui. Y oigo Wanshui y me parece estar oyendo Banzai. Porque claro, es un grito habitual en las tropas japonesas, pero yo no sabía que también lo decía el ejército chino en las mismas circunstancias. Por supuesto, Banzai viene del chino, por supuesto. Wanshui es 10.000 años, 10.000 en chino. Pero claro, es
tan absurdo que el grito de guerra sea el mismo. Nada tienen que ver genéticamente el chino con el japonés, pero culturalmente ambas naciones están cosidas una a otra. Tan poco sentido tiene ese enfrentamiento como las guerras entre cristianos, entre baptistas y anabaptistas, o que los catalanistas quieran apedrear la casa de un niño porque habla castellano, o que se maten los judíos y musulmanes, que tienen un mismo Dios y hablan una lengua semítica, o lo que nos presenta Hispan TV, la cadena donde habla Pablo Iglesias sobre las lenguas minoritarias en Irán, defendiendo exactamente lo contrario de lo que defiende Pablo Iglesias en España. Y usando encima para ello a un humanista universalista, Goethe. Dice así la presentación de este vídeo, que como Hispan TV tiene cerrado el canal de YouTube por una censura estúpida, absurda e inconveniente, como también ha cerrado YouTube venezolana de televisión, y supongo que dentro de poco cerrará también Sputnik News y Russia Today. Pero hay un canal que cuelga los vídeos de la ya extinta Hispan TV en YouTube, pero solo los vídeos políticos, más o menos genocidas, no los vídeos sobre cultura. Un vídeo sobre Goethe y Persia, por ejemplo, si lo ha hecho, que alguno habrá hecho, Hispan TV, no lo van a resubir, porque eso no es lo que interesa. Lo que interesa es la propaganda política. Bueno, la presentación de este vídeo por un canal que se hace pasar por otro, pero que tiene el logotipo de Hispan TV y cuelga cosas de Hispan TV, es la ocasión del Día Internacional de la Lengua Materna, el 21 de febrero, merece una mirada a uno de los idiomas más hermosos e importantes, el persa o el farsi, ya que atrae mucha atención equivocada y asimismo apreciación por parte de algunos de los poetas más grandes del mundo, entre ellos Goethe, el gran poeta alemán que se basó en el verso persa para sus obras del diván oriental occidental, no para todas sus obras, habría que decirles. El tipo de atención equivocada, por otro lado, ha venido históricamente de malhechores que intentan dividir y gobernar esta rica tierra estratégicamente ubicada que conecta el subcontinente indio con Europa. O sea, lo de la posición estratégica también podría decirlo España, porque une África con Europa, y está estratégicamente ubicada en la ruta de la seda. Sin embargo, un último intento de travesura ha surgido más cerca de casa bajo la apariencia del hashtag ManoFarsi o Me in Persian, por hacer las mismas cosas. Todo esto de la travesura yo tengo alumnos, estos alumnos a veces me siguen en Instagram, yo veo lo que hacen, yo intento evitar, por supuesto, tropezarme con un vídeo de gente fumando en el cuarto de baño del instituto o metiendo fuego a propiedades. Afortunadamente nunca he visto nada de eso, pero bueno, en fin, veo lo que hacen y cuando me tropiezo con ellos, y no puedo olvidar, no puedo dejar de asociar esto de la última travesura, un último intento de travesura, con algo que entiendo que es alguna pieza de trap o algo así, con una letra que desde luego hace que me sonroje y diga, para esto les enseño yo latín. Hacían una cita de uno de estos cantantes hemicraneales, uno de estos cantantes lobotomizados, que era haciendo travesura, sin H por supuesto, y con ese haciendo travesura. Bueno, pues esto de la última travesura es que me hace pensar en eso de haciendo travesura. ¿Qué travesura es esta? Pues que los kurdos y gente que habla otros dialectos iranios, lenguas o dialectos iranios, y también los turcos, quieran estudiar en su idioma o quieran que se enseñe. Entonces Irán les dice que no hay que dividir, que la lengua del Estado tienen que saberla todos, y que ya tienen televisión y que pueden hablar en su casa esos idiomas, que es lo mismo que dicen los catalanes. No hay por qué estudiarla los catalanistas, no hay por qué estudiar castellano en las escuelas porque ya hay televisión en castellano, en sus casas ya hablarán, en el recreo ya
ya hablarán. Bueno, aquí es todo lo contrario, se dice eso de la lengua estatal. Las lenguas minoritarias, pues ya las hablarán en su casa. O sea, todo lo contrario de lo que defiende... Todo lo contrario de lo que defiende Podemos. Y desde luego no fueron ciertamente los guardianes de la revolución quienes impresionaron a Goethe, sino el viajero Saadi y el exiliado Hafez. Se dice una cosa y exactamente la contraria. Es, desde luego, lo radicalmente opuesto al humanismo. No ya al humanismo cristiano porque por hacer las mismas cosas estamos viendo que se llama a unos pueblos originarios, se llama a los catalanes, pero también a los mapuches, también a los totonacas, se los llama pueblos originarios oprimidos, en España o Chile o México. Pero por hacer y pedir exactamente lo mismo, a esta gente se los llama malhechores en Irán, a pesar de que el iranismo fue en otros tiempos no solo un humanismo, sino un irenismo. Pero bueno, ante todo, un humanismo, porque el humanismo, en el sentido en el que yo lo defiendo, y a pesar de limitarlo en su condición de humanismo cristiano, no es privativo, no es exclusivo del latín y del griego. Podemos ver los valores del humanismo cristiano, que al final remite a esta prisca filosofía y a esta idea de Dios compartida por tantos pueblos de manera diferente, el Tien de los chinos, el Brahma, el Brahman de los brahmanes, el Brahman. Bueno, pero también valdría Brahma por el dicho de Shankara y por el dicho de los monistas Advaitas, Aham Asmi Brahma, no Brahman, sino también los hinduistas tienen este dios monoteísta que perfectamente puede encajar con este artífice de Pico de la Mirándola. Por lo tanto, el humanismo cristiano no tiene por qué renunciar a su universalismo, al universalismo que le da sentido por ser cristiano o por hablar fundamentalmente en latín y griego, porque como digo, podemos reconocer tradiciones clásicas en muchas otras lenguas, el sánscrito, el persa, el chino, evidentemente, y de manera equivalente podemos reconocer los valores del humanismo cristiano en otras doctrinas, pero no desde luego en la doctrina confuciana. En todo caso habría que buscarla en el moísmo, en algunos aspectos en algunas escuelas o corrientes taoístas, pero desde luego el humanismo confuciano no es para nosotros un humanismo. Y de hecho fue un cura el que se rió de este humanismo al hacerse pasar por un letrado chino y publicar en la prensa europea y también como libro. En España salió publicado en ABC un supuesto tratado, escrito, ya lo digo, por un mandarín, que defendía ese humanismo en contra de Europa y de la ciencia europea, diciendo que ellos hacían bien dando muchísima más importancia a ser de letras y a la literatura, etcétera, que a las ciencias de las que tan orgullosos estábamos los occidentales. Bien, el humanismo cristiano, el humanismo de Pico de la Mirándola, y hasta llegar naturalmente a Sartre, aunque el de Sartre desde luego nos resulta mucho menos útil, no es un humanismo como el confuciano de letras, en absoluto. Ya Gustavo Bueno ha insistido en que esos humanistas, y bueno, y el propio Juan Lorenzo Palmireno, y desde luego también lo vemos en Juan Luis Vives, esos humanistas no conocían esa distinción entre ciencias y letras, como en el fondo, y a pesar de lo que diga Bueno, tampoco reconocían un dique, un muro divisor, un muro infranqueable entre letras humanas y divinas.